Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta semana trabajaremos con el tema la ruptura de la unidad religiosa de Europa. Les reenvío este video porque tuvimos unos pequeños problemas de audio, así que tratando de mejorar se los reenvío nuevamente. Esta lección está inserta dentro del objetivo de aprendizaje, comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. Antes de comenzar con el tema en específico, vamos a ver las imágenes que aquí aparecen. Son 4 imágenes representativas de iglesias que existen en la actualidad. Una de ellas es la iglesia pentecostal, la otra iglesia es la iglesia anglicana, la Testigos de Jehová y la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o que nosotros conocemos con el nombre de mormones. Ustedes ya hemos visto que durante la Edad Media la única fe que existía era la religión católica y que se oponía directamente con otro precepto, otra religión muy importante del mundo que era el Islam. Pero para comenzar, ¿qué creen que representan estas imágenes? ¿Cuál creen que es la relación que tienen estas imágenes con el título de la lección, que es la ruptura de la unidad religiosa? ¿Qué sabe de las iglesias cristianas? ¿Qué diferencia existe entre ellas? ¿Ustedes pertenecen a alguna de ellas o conocen a alguien que pertenezca a ellas? ¿Y qué valor tiene para ti la diversidad religiosa? Vamos a reflexionar en torno a estas preguntas. Nosotros durante el año pasado vimos en la Edad Media que la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia en todos los ámbitos de la vida de las personas, desde la ciencia hasta lo moral, pasando directamente por lo religioso e incluso lo político. Pero durante el siglo XV comenzó a existir una crisis dentro de la Iglesia Católica que se conoce con el nombre de la Reforma. Esto se conoce como una división de la Iglesia Católica y esto se da principalmente por 4 hechos más relevantes. Uno de ellos es una crisis interna de la Iglesia Católica. Principalmente son críticas de religiosos y laicos que se centraban en que dentro de la Iglesia Católica había muchos vicios y que tiene que ver con gente que acumulaba mucho poder, obispos, sacerdotes, cardenales, etc. Y también una crítica frente a los vicios eclesiásticos. Esto quiere decir que había una relajación moral de algunos miembros del clero que no respetaban el celibato eclesiástico y que se preocupaban de otras cosas más terrenales, principalmente de llevárselas en fiesta, de hacer cosas que no correspondían a lo que es la Iglesia Católica o lo que la Iglesia Católica tenía como sus preceptos. Existe también un cuestionamiento a la doctrina de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que durante un tiempo la Iglesia Católica comenzó a vender las indulgencias. Las indulgencias es el perdón de los pecados. La gente iba y pagaba por el perdón de los pecados. La Iglesia te entregaba un papel y eso significaba que ya quedabas perdonado. Por lo tanto, eso no era muy bien visto, porque todos sabemos que si yo mato a alguien y pago por el perdón de los pecados no me voy a ir al cielo, ¿cierto? Y otro de los puntos que llevaron a la división de la Iglesia Católica tiene que ver con la oposición de algunos sectores al papado. Porque el papado, en lugar de estar preocupado de cosas que tenían que ver con la religión, estaba más preocupado de cosas más políticas. En esta época existían el Estado pontificio y ese Estado pontificio se dedicó a acumular dinero y acumular tierras en lugar de preocuparse de la fe de la gente que profesaba la religión católica. Frente a este panorama que está viviendo la Iglesia Católica, donde los sacerdotes están preocupados de llevárselas en banquetes, muchos de ellos casados, con hijos, acumulando poder, acumulando dinero, surgen voces protestantes dentro de la misma Iglesia Católica. Y aquí es donde aparece una de las figuras que es Martín Lutero. Él fue un monje agustino quien, cansado de ver los vicios de la Iglesia Católica, en 1517 hizo pública su tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Luego de la aparición de Martín Lutero se genera un ambiente bien tenso dentro de la Iglesia Católica, principalmente porque el Papa León X propuso terminar la construcción de la Basílica de San Pedro con la venta de indulgencias. Y aquí es donde aparece Martín Lutero, quien no está muy contento con esta idea de vender las indulgencias o el perdón de los pecados, y promulga sus 95 tesis. Dentro de estas 95 tesis, él dice que
todo cristiano era un pecador y lo único que podía hacer era tener fe y que sería salvado por la misericordia de Dios. Decía también que la fe se alcanzaba con la oración y el conocimiento profundo de la Biblia que cada cual podía interpretar. Hasta este momento la Biblia solo la interpretaban los sacerdotes. Su propuesta negaba la participación de la Iglesia en la salvación de las almas y de los sacramentos como vía de distribución de la gracia divina. El cristiano no necesitaba intermediarios ante Dios, todo fiel era un sacerdote. En síntesis, las ideas fundamentales de Lutero eran la salvación o justificación por la fe, el sacerdocio universal de los fieles y la libre interpretación de la Biblia. Otro importante personaje que surge luego de Martín Lutero es Juan Calvino. Sus ideas sobre la salvación eran más radicales que las de Lutero, pues sostenía que la predestinación. Esta predestinación decía que al momento de nacer el ser humano ya estaba destinado a salvarse o condenarse. La fe era un don que Dios entregaba solo a los escogidos. Este personaje, Juan Calvino, se trasladó a Ginebra, ciudad en la que había optado por tener un culto bien importante. Predicó una religión muy exigente en el plano moral. Para los calvinistas el trabajo es un servicio a Dios y debe realizarse con afán. Dice que está bien producir riqueza, pero hay que vivir con austeridad. El éxito es un indicio de pertenecer al grupo de los salvados. Fue pastor y jefe de una nueva iglesia que gobernó en Ginebra hasta su muerte en el año 1564. También aparece la figura de Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra. Él, más bien por un tema de ego, se separó de la Iglesia Católica y creó su propia iglesia en Inglaterra, donde es una iglesia nacional y que donde la máxima autoridad es el rey, no el papa como en el caso de la Iglesia Católica. Lo primero que hizo Enrique VIII fue reconocer que el Parlamento inglés lo reconociera como protector de la Iglesia de Inglaterra. Y con esto, lo primero que hizo fue impedir que se le pagaran los impuestos a Roma. Por lo tanto, en el año 1534 se separó definitivamente de la Iglesia Católica y se autoproclamó como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, con capacidad para decidir en cuestiones de disciplina y de doctrina. La Iglesia Anglicana, que es la iglesia que él formó hasta el día de hoy, es presidido por la reina de Inglaterra. Obviamente la Iglesia Católica no se va a quedar de brazos cruzados ante este avance que estaba teniendo las reformas, ante las ideas que estaban surgiendo de Lutero, de Juan Calvino y de Enrique VIII con la Iglesia Anglicana. Por lo tanto, la respuesta de la Iglesia Católica se conoce con el nombre de Contrarreforma. Este es un conjunto de medidas que fueron promovidas o favorecidas por la Iglesia Católica para frenar la propagación del protestantismo. Estas medidas significaron en general una reforma integral de la Iglesia, por lo cual el término contrarreforma también suele utilizarse como sinónimo de reforma católica. El interés por transformar la Iglesia Católica o reformar la Iglesia Católica se vio reflejada en dos hechos principales. Uno es la convocación del Concilio de Trento y por otro lado es la fundación de nuevas órdenes religiosas. Esta fundación de nuevas órdenes religiosas principalmente viene o se lleva a cabo con el fin de tomar cierta disciplina que había sido relajada durante este tiempo, o la máxima crítica que se hacía a la Iglesia Católica era que se habían relajado en sus medidas morales, por lo tanto estas órdenes religiosas venían a poner disciplina. Dentro de ellas surge la creación de una orden religiosa por Santa Teresa de Jesús, que se conoce como la Orden del Carmelo, y por otro lado surge también la Compañía de Jesús, que fue creada por el español Ignacio de Loyola en el año 1534, donde cuyos miembros, los jesuitas, que aparece el símbolo ahí, hacían un voto especial de obediencia inmediata al Papa. Esta orden, que se extendió rápidamente por Europa, se caracterizó por combinar la firmeza de la disciplina con una sobresaliente formación intelectual. Los jesuitas alcanzaron una gran influencia en la sociedad como predicadores, confesores de reyes y nobles, teólogos y educadores. De hecho, hasta el día de hoy existen colegios y universidades que pertenecen a la Compañía de Jesús o a los jesuitas. El Papa actual, el Papa Francisco, es un jesuita y para poder acceder a ser Papa, la Compañía de Jesús tuvo que modificar sus bases doctrinales. Por otro lado, la convocación al Concilio de Trento, que se llevó a cabo entre los años 1545 y sesionó hasta el año 1563, son reuniones de obispos
que estudiaron los planteamientos de la reforma y optaron por rechazar o reformar ciertos hechos. El Concilio de Trento principalmente llegó a dos grandes definiciones, unas decisiones de carácter doctrinal y otras administrativas. Las decisiones de carácter doctrinal que tomó este Concilio de Trento están que la salvación se obtenía por la fe y las buenas obras, no pagando indulgencias como hasta este momento. Existen 7 sacramentos que tienen que ver con el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, etc. La misa tiene un carácter sagrado. El culto a la Virgen y a los santos es válido. La Biblia y la tradición, doctrina elaborada a través de los siglos por los papas y los concilios, son fuentes de fe. Existe una interpretación oficial de la Biblia, que es la interpretación que hace el sacerdote cuando lee la misa. También tomaron ciertas decisiones administrativas, entre ellas reafirmar el celibato eclesiástico. Esto quiere decir que los sacerdotes no se pueden casar ni tener familia. Crearon seminarios para la formación de sacerdotes, que son especies de universidades a donde van los sacerdotes. Se prohíben la venta y acumulación de cargos episcopales. Se exige a los obispos visitar sus diócesis, publicar manuales de oración, un catecismo y un misal, y se crea el índice de libros prohibidos y forman la congregación del índice para revisarlo y tenerlo al día. Esto vendría a ser el Tribunal de la Santa Inquisición, lo que dice que es pecado o no es pecado, que existe hasta el día de hoy. A pesar de que la Iglesia Católica se empeñó en detener la propagación de las nuevas ideas, no se logró la conciliación entre cristianos. En este contexto hubo guerras que tuvieron una motivación principalmente religiosa, pero se mezclaron también con motivos de carácter político, social y económico. Algunas de estas luchas tuvieron un carácter interno, como en el caso de Inglaterra, pero otras enfrentaron a 2 o más estados. Los ejemplos más emblemáticos de la intolerancia religiosa se vivieron en los Países Bajos, que vendrían a ser hoy día Dinamarca, Holanda, y en Francia. Las provincias de los Países Bajos se dividieron entre los que continuaron siendo católicos y las que optaron por el calvinismo. Aunque todos pertenecían al Imperio Español, este intervino a favor de las católicas, obviamente porque el rey, en este caso Felipe II, era un católico muy fervoroso. A pesar de que el rey perdió la lucha contra las provincias protestantes y estas se independizaron. Por otro lado, en el caso de Francia, el calvinismo se expandió por el reino y adquirió gran importancia en algunas de las provincias y las principales ciudades de Francia. Por lo tanto, este se dividió en 2 partidos, los católicos y por otro lado los hugonotes. Se desencadenaron sangrientos enfrentamientos que terminaron en el año 1598 con la firma de lo que se conoce como el Edicto de Nantes, y a partir del cual se estableció la libertad de culto en Francia. Cualquiera puede profesar la fe que quiera. Para finalizar con las actividades de esta semana, ustedes van a trabajar en su libro en las páginas 31 y 35. En la página 31 se habla acerca de la ruptura religiosa y en ella van a tener que inferir y analizar ciertas preguntas que ahí aparecen a partir de las fuentes que aparecen en su texto. Para eso van a tener que leer en la página 30 y 31 y responder las preguntas que aquí aparecen. Van a tener que analizar las fuentes, cada una de ellas, y explicar responder las preguntas que aquí aparecen. En el libro, en la página 35, van a tener que realizar un análisis de los elementos de continuidad y cambio. Ya sabemos que los elementos de continuidad son las cosas que siguen igual y los cambios son las cosas que han cambiado a través de la historia. Para eso van a tener que apoyarse en el procedimiento en la página 25, que ustedes ya lo trabajaron, y responder las preguntas que aparecen sobre la reforma. En la página 35, la pregunta 3 dice: tienen que investigar sobre la situación de alguna de las iglesias reformadas en la actualidad. Para eso van a tener que elegir la iglesia bautista, luterana, anglicana, presbiteriana o cualquiera otra que ustedes conozcan o les interese. Tienen que investigar sobre sus principales características y si existen aquí en Chile. Y responder la pregunta que es de carácter personal: ¿por qué es importante el respeto a las creencias diferentes a la propia? Ya lo habíamos visto al principio de la lección. ¿Y consideran que esto ocurre en la actualidad? Para finalizar, van a observar el video complementario, que es de las 95 tesis de Lutero, que está extraído de la película que se llama Lutero. Así que espero que esta semana sea provechosa, que trabajen, que estén bien, que se den el ánimo y que tengan una muy buena semana.
Cariños a todos.